El día de hoy les vamos a hablar sobre la inhibición de la síntesis de proteínas específicamente en los antibióticos. Primero debemos definir ¿qué es un antibiótico? Este es un subgrupo de antimicrobianos con actividad antibacteriana. ¿Y qué es un antimicrobiano? Es una molécula natural, producida por un organismo vivo, hongo o bacteria, sintética o semisintética, capaz de inducir a la muerte o detener el crecimiento de bacterias, virus y hongos. Con respecto a su clasificación, podemos dividirlos a los antibióticos en dos grupos. Por un lado tenemos los bacteriostáticos, los cuales actúan inhibiendo el crecimiento de la bacteria, aunque no produce la muerte instantánea, impide su reproducción. La bacteria envejece y muere sin dejar una descendencia. El efecto de los bacteriostáticos en el cuerpo humano es reversible y funciona en conjunto con el sistema inmunológico de cada persona. Y por otro lado tenemos a los antibióticos bactericidas, los cuales destruyen por sí mismos las bacterias. Los bacteriostáticos van a actuar inhibiendo la síntesis de proteínas o del ácido fólico, mientras que los bactericidas actúan inhibiendo la síntesis de la pared celular, causando lesiones en el ADN bacteriano o no permitiendo la síntesis de proteínas. Los inhibidores de la síntesis de proteínas interaccionan con los ribosomas bacterianos. Los aminoglicósidos y tetraciclinas se unen a la subunidad pequeña 30S del ribosoma, mientras que cloranfenicol, macrólidos, lincosomidas y otras se unen a la subunidad grande 50S del ribosoma. La síntesis de proteínas en bacterias consiste en la formación del complejo de iniciación, que consiste en la unión de dos subunidades del ribosoma. En segundo lugar, una vez que entra el primer aminoácido, que es la N-formilmetionina, entra un nuevo aminoácido ARN de transferencia con el segundo aminoácido. Una vez que entra, tiene lugar a la transpeptidación entre los dos aminoácidos. El ribosoma va avanzando sobre el ARN y finalmente va a haber una translocación liberando ARN de transferencia. Los aminoglucósidos, gentamicina, tobramicina, amicacina, netilmicina, canamicina, estreptomicina, paromomicina y neomicina, se utiliza principalmente para tratar infecciones causadas por bacterias gram negativas aerobias. Los aminoglucósidos son inhibidores bacterizados de la síntesis de las proteínas. Las mutaciones que afectan a las proteínas en el ribosoma bacteriano pueden conferir una notable resistencia a su acción. La resistencia más frecuente se debe a la adquisición de plásmidos o sus genes codificadores de transposón para las enzimas metabolizadoras de aminoglucósidos, o bien a la alteración del transporte del fármaco hacia el interior de la célula. Por consiguiente, puede haber resistencia cruzada entre miembros de la clase. ¿Qué es la tetraciclina? La tetraciclina es un antibiótico bacteriostático que previene y trata las infecciones que son causadas por bacterias. Este antibiótico afecta a una gran variedad de bacterias que pueden ser gram positivas o gram negativas. El mecanismo de acción de la tetraciclina es fijándose a la subunidad 30S del ribosoma, impidiendo así el acceso del aminoácido de ARN, que no pueden unirse a la proteína en crecimiento. Y en consecuencia a esto, la síntesis de proteínas se detiene, ocasionando así la muerte celular de la bacteria. Los efectos adversos de la tetraciclina pueden ser gastrointestinales, como náuseas, vómitos, molestias epigástricas, estomatitis y glositis. Es muy importante tener en cuenta las contradicciones y las precauciones. No está indicada durante el embarazo, insuficiencia renal y hepática. La administración a niños menores de 12 años puede producir la decoloración permanente en sus dientes. Su absorción se deteriora con productos lácteos, sulfato ferroso e hidróxido de aluminio.
Las oxazolidonas son una clase de antibiótico que son utilizadas para tratar infecciones graves, a menudo después de que otros antibióticos hayan sido ineficaces. Linezolida y telisólida, que estas impiden que las bacterias produzcan las proteínas que necesitan para multiplicarse. Mecanismos de acción de oxazolidonas. Estas actúan uniéndose a la subunidad 50S de ribosoma, inhibiendo así los efectos adversos en la oxazolidona. Los más comunes han sido diarrea, cefaleas, náuseas y vómito. Es importante tener en cuenta tanto los efectos adversos como las contraindicaciones. Y esta contraindica en los pacientes que son alérgicos a este medicamento. Cloranfenicol. El cloranfenicol se utiliza para tratar ciertos tipos de infecciones bacterianas graves, cuando no existe la posibilidad de usar otros antibióticos. El cloranfenicol inyectable pertenece a una clase de medicamentos llamados antibióticos. Actúa deteniendo el desarrollo de las bacterias. Se distribuye en todo el organismo. Pasa las barreras hematoencefálicas y placentaria. Alcanza concentraciones terapéuticas, aceptables en los líquidos pleural y ascítico, en la saliva, la leche materna y humor acuoso. El cloranfenicol está contraindicado en sujetos con antecedentes de hipersensibilidad o toxicidad severa a este antibiótico. Es necesario ajustar la dosis en enfermos con daños hepático o renal, así como en niños recién nacidos y en prematuro. Se debe evitar su uso en el embarazo y en lactancia y vigilar la aparición de superinfecciones agregadas por gérmenes u hongos. Los macrólidos son antibióticos naturales, semisintéticos y sintéticos, que ocupan un lugar destacado en el tratamiento de infecciones causadas por bacterias intracelulares. Función: los macrólidos son antibióticos que, además de su acción antibacteriana, pueden presentar un cierto efecto antiinflamatorio por disminución de la actividad de las células inmunitarias y alteración de las células bacterianas. ¿Cómo actúan? Se usan cuando las penicilinas, cefalosporinas o tetraciclinas están contraindicadas en infecciones por organismos gram positivos y algunos gram negativos del tracto respiratorio, gastrointestinales, urinarias, de piel y tejidos blandos. Acción: inhiben la síntesis proteica bacteriana, alterando la translocación. En embarazo, las prescripciones de antibióticos macrólidos durante el primer trimestre de embarazo pueden asociarse a un riesgo mayor de malformaciones congénitas, sobre todo cardiovasculares, por lo que estos antibióticos deben usarse con precaución durante el embarazo. Las lincosamidas. Las lincosamidas son una clase de antibióticos que se unen a la porción 23S de la subunidad 50S del ribosoma bacteriano, inhibiendo la replicación temprana de la cadena peptídica a través de la inhibición de la reacción de la transpeptidasa. La clindamicina es un derivado semisintético de la lincomicina, que difiere estructuralmente de este compuesto por la sustitución de un átomo de cloro por un grupo hidroxilo y la inversión del carbono en la posición 7 involucrada. Tiene una acción similar a los macrólidos. La primera lincosamida descubierta fue la lincomicina pura, un antibiótico sintetizado a partir del Streptomyces lincolnensis, y la lincomicina está actualmente en desuso tras el descubrimiento de la clindamicina. Las lincomicinas pueden actuar como bactericidas dependiendo de la concentración del fármaco que se alcance en el sitio de infección y la susceptibilidad y microorganismo infectante. Estos fármacos parecen ejercer sus efectos mediante la unión y la subunidad ribosomal, inhibiendo la síntesis de proteínas bacterianas. Este mecanismo de acción de las lincomicinas es compartido por otros grupos de antibióticos como los fenicoles y los macrólidos, por lo cual actúan como antagonistas, no debiendo ser usados concomitantemente. La lincomicina y la clindamicina tienen un espectro antibacteriano similar. Sin embargo, la lincomicina es general menos activa contra los microorganismos que son susceptibles a la clindamicina.
Los efectos adversos gastrointestinales son frecuentes con el uso oral y parental de las lincosamidas. Estos pueden consistir en náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal. Sin embargo, lo grave es que puede producir una diarrea asociada. Adicionalmente puede causar bloqueo neuromuscular y el síndrome de Stevens.